¿Alguna vez alguien desapareció de tu vida sin una palabra, sin explicación, sin un cierre? Un día estaban ahí compartiendo risas, miradas, mensajes y al siguiente el silencio absoluto. Ese vacío que no duele solo por la ausencia, sino por la confusión. Por esa pregunta que se clava en el pecho, ¿qué hice mal? El ghosting no duele únicamente porque alguien se fue, sino porque te deja hablando con un fantasma que existe solo en tu mente. La falta de respuesta se vuelve un espejo reflejando todas las inseguridades que creías superadas. Y de pronto, ese silencio no es solo del otro, también es el tuyo. Es la pausa entre lo que eras y lo que vas a hacer después de atravesarlo. Desde la psicología se sabe que la mente humana busca coherencia y cierre emocional. Cuando eso no llega, el cerebro entra en bucle, intentando armar una historia que dé sentido al abandono. Por eso repasás los mensajes, analizás cada palabra, buscás señales que expliquen lo inexplicable. Pero el silencio no siempre tiene una lógica. A veces no es sobre vos. A veces es el reflejo de la incapacidad del otro para sostener su propia incomodidad. Sin embargo, y acá empieza la transformación, el ghosting también puede ser una lección de poder personal, porque lo que duele no es solo la ausencia, sino la dependencia emocional que deja al descubierto. El ghosting, aunque injusto, te muestra qué parte de vos todavía espera validación externa para sentirse en paz. Y cuando entendés eso, algo cambia, dejás de pedir respuestas y empezás a escucharte. Eckhart Tolle dice que cuando no hay nada que hacer, lo único que queda es estar presente. Y en ese silencio, si te animás a quedarte, podés encontrar una verdad mucho más profunda. No necesitas a quien se fue para volver a encontrarte. A veces el silencio del otro es el comienzo de tu propia voz. Bienvenida, bienvenido a Sentir es Sanar, un espacio creado para explorar la espiritualidad, el autoconocimiento y la sanación desde el corazón. Soy una joven apasionada por estos temas y me encanta compartir reflexiones que nos ayuden a ver con más claridad lo que a veces nos cuesta reconocer. Te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita para no perderte ningún video. Quédate hasta el final porque te voy a estar compartiendo información muy reveladora. Cuando alguien desaparece sin decir nada, solemos asumir que el problema somos nosotros. Pero el ghosting casi nunca habla de la persona que fue ghosteada. Habla de quien no puede sostener la incomodidad emocional que implica decir la verdad, poner un límite o enfrentar una conversación honesta. Desde la psicología del apego, el ghosting suele relacionarse con estilos de apego evitativo o desorganizado. Personas que aprendieron desde muy chicas que el conflicto, la vulnerabilidad o el compromiso son peligrosos. Entonces, cuando sienten cercanía emocional, su sistema nervioso se activa, se sienten invadidas, pierden control, y la forma más fácil de protegerse es escapar. Desaparecen sin mirar atrás, como si borrar el vínculo también borrara la incomodidad. Pero la realidad es que no huyen de vos, huyen de sí mismas, de sus emociones, de su miedo a no estar a la altura, de enfrentarse al daño que podrían causar. Y esa huida se disfraza de indiferencia, de no me importa, cuando en el fondo es puro miedo. El psicólogo John Bowlby, pionero en la teoría del apego, explicaba que nuestras conductas adultas son ecos de cómo aprendimos a vincularnos en la infancia. Si un niño crece sintiendo que el amor es inestable o que ser sincero provoca rechazo, de adulto puede elegir el silencio antes que la exposición emocional. Así nace el ghosting, una estrategia de supervivencia emocional. Por otro lado, está el lado más contemporáneo, la cultura de lo desechable. En tiempos de redes, vínculos líquidos y gratificación inmediata, muchas personas reemplazan el diálogo por el bloquear y seguir. El otro deja de ser un ser humano y se convierte en una notificación más que se apaga. Y sin embargo, vos te quedás ahí, mirando el silencio, tratando de entender. Pero entender al que ghostea no es justificarlo,
es recuperar tu poder. Porque cuando comprendes que el ghosting habla más de la historia del otro que de tu valor, algo dentro tuyo se libera. Lo que sigue ya no es analizar su ausencia, sino reconocer el impacto emocional que ese silencio dejó en vos. Y ese será nuestro próximo paso. El ghosting no duele solo por la desaparición. Duele porque despierta algo más profundo, una herida que no empezó con esa persona, sino mucho antes. Es el eco de todas las veces que sentiste que no eras suficiente, que te ignoraron, que tu amor no fue correspondido. Cuando alguien desaparece sin explicación, tu mente entra en modo supervivencia. Empieza a buscar respuestas para restaurar el sentido, y como no las tiene, inventa historias. Seguro hice algo mal, no fui lo bastante interesante. Si cambio, quizá vuelva. Pero no es verdad. Esa narrativa no busca la verdad. Busca protección, porque aceptar que alguien se fue sin razón duele más que creer que vos tuviste la culpa. La psicología del trauma lo explica muy claro. Cuando un vínculo se corta de forma abrupta, el cerebro lo interpreta como una amenaza de abandono. La amígdala, la parte del cerebro que regula el miedo, se activa y comenzás a sentir ansiedad, obsesión, insomnio, pensamientos intrusivos. Es tu sistema nervioso intentando encontrar cierre en una historia sin final. Y sin embargo, ese dolor también revela algo, cuánta dependencia emocional cargabas en silencio. Porque cuando una ausencia te rompe, es porque habías depositado demasiado poder afuera. Habías dejado que el valor de tu existencia dependiera de una respuesta, un mensaje, una presencia ajena. El ghosting no es solo una falta de respeto, es un espejo del vacío afectivo de nuestra cultura. Una cultura que confunde conexión con consumo y cercanía con accesibilidad. Pero vos no sos una persona descartable, y ese silencio, aunque duela, puede ser una oportunidad para reconstruirte desde adentro, para rearmar tu autoestima y aprender a sostenerte emocionalmente, incluso cuando nadie más lo haga. Porque el cierre no siempre llega del otro lado. A veces llega cuando decidís no seguir esperando explicaciones. Y en ese momento, el silencio deja de doler. Y empieza a enseñarte. El silencio puede ser una herida, pero también puede ser una maestría. Cuando nadie responde, la vida te empuja a escucharte a vos. Y eso, aunque duela, es el comienzo de una forma nueva de amor, la que nace de la presencia interna. En un mundo que te enseña a buscar validación en los demás, el ghosting se convierte en una lección radical de independencia emocional. De pronto no hay mensajes, no hay explicaciones, no hay palabras que te calmen. Solo estás vos y el eco de lo que sentís. Y ahí, si te animás a quedarte en el silencio, empieza algo profundo, empezás a verte sin filtros. Eckhart Tolle dice que el silencio no es vacío, está lleno de respuestas. Y es cierto, porque cuando el ruido externo desaparece, podés escuchar lo que tu alma venía susurrándote hace tiempo. No necesitas perseguir lo que ya no vibra con vos. No se trata de entender al otro, sino de comprender qué parte de vos todavía busca rescate. El silencio te muestra tus apegos, tus patrones, tus miedos más antiguos. Y si lo enfrentas con conciencia, deja de ser castigo y se convierte en espejo. Ahí descubrís que muchas veces no fue la persona la que te dolió, sino la historia que imaginaste con ella. Y esa diferencia lo cambia todo. La espiritualidad nos enseña que toda pérdida contiene un mensaje de liberación. Thich Nhat Hanh decía, cuando alguien te abandona, no es un final, es una invitación a regresar a tu respiración. Volver a vos es volver al único lugar donde el amor nunca te falta. Entonces el ghosting, en lugar de ser una humillación, puede volverse un ritual silencioso de renacimiento. No se trata de justificar al que se fue, sino de sanar lo que se despertó dentro tuyo por su ausencia. Porque si el silencio del otro fue capaz de romperte, el tuyo consciente, profundo, compasivo, va a ser capaz de reconstruirte. Antes de seguir, te invito a suscribirte a mi canal y a darle like al video si te está gustando. Sigamos.
Sanar del ghosting no significa superar rápido, ni borrar a la otra persona como si nada hubiera pasado. Sanar es devolverle la energía al lugar correcto, a vos. Es dejar de buscar cierre en quien no pudo o no quiso darlo, y construirlo desde tu propia conciencia. Primero, necesitas aceptar algo fundamental. El cierre no siempre llega con palabras. A veces llega con comprensión. Y la comprensión no es justificar al otro, sino entender que su desaparición fue una elección que no depende de vos. Aceptar eso no te quita dolor, pero te devuelve poder. Una forma práctica de empezar es escribir lo que no pudiste decir, sin filtros, sin buscar belleza, solo verdad. Escribir organiza el caos emocional, transforma pensamientos circulares en claridad. Podés incluso escribirle una carta que nunca vas a enviar solo para liberar lo que se quedó suspendido. Después viene el cuerpo, porque lo que la mente no procesa, el cuerpo lo guarda. Respirá, caminá, movete, llorá si lo necesitas. El cuerpo también necesita saber que ya no está en peligro, que el abandono no te define, que el amor propio puede volver a habitarte. Desde la psicología somática se sabe que la emoción necesita movimiento para transformarse. Quedarte quieta en la espera perpetúa el dolor. Moverte, aunque sea despacio, lo disuelve. Y desde lo espiritual, el perdón es la herramienta más poderosa, no como reconciliación, sino como liberación. Perdonar no es decir no pasó nada, es decir ya no quiero cargar esto más. Es soltar la energía que te une a alguien que ya no está y elegir tu paz antes que tu orgullo. Te vas a dar cuenta de que la verdadera sanación no llega el día que dejas de pensar en esa persona, sino el día que ya no necesitas una respuesta para sentirte en paz. Ahí empieza el renacimiento. Ahí entendés que el silencio no te rompió, te vació de lo que ya no necesitabas. Cada vez que alguien te abandona, la mente tiende a escribir una historia. No fui suficiente, algo hice mal, si hubiera hecho esto distinto, tal vez seguiría acá. Pero el problema no es que el otro se haya ido. El problema es la historia que contás sobre por qué se fue. Y esa historia, si no la revisás, se convierte en una semilla que plantás dentro tuyo sin darte cuenta. Una semilla que florece cada vez que te volvés a vincular, haciendo que repitas el mismo patrón con una cara nueva. Reescribir tu historia no significa negar lo que pasó, sino contarlo desde otro nivel de conciencia. Ya no desde el rol de víctima, sino desde el lugar del aprendiz. Preguntarte, ¿qué me vino a mostrar esto sobre mí? Tal vez te vino a enseñar que das demasiado, que ignoras tus límites, que confundís empatía con sacrificio, o quizá vino a mostrarte que todavía no sabes recibir amor sin miedo. El psicólogo Carl Jung decía, lo que negás te somete, lo que aceptás te transforma. Y eso aplica también a tus vínculos. Cuando aceptás el abandono, sin idealizar ni odiar, lo trascendés. Deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz que cuenta tu historia, pero ya no la dirige. Una herramienta súper linda para reescribir es la visualización consciente. Podés cerrar los ojos e imaginar a tu yo del pasado, esa versión que se quedó esperando una respuesta. Acércate, abrázala y decile lo que nadie le dijo. Te veo, te elijo, ya no estás sola. Esa imagen, aunque parezca simbólica, tiene un poder real, le da cierre al cuerpo y a la mente, y en ese acto silencioso algo se enciende. Te das cuenta de que no necesitas que nadie vuelva para sentirte completa. El abandono se transforma en autoafirmación, el dolor en sabiduría y el silencio en un espacio fértil para reconstruir el amor propio desde cero. Porque cuando te amas de verdad no necesitas perseguir, solo atraes lo que vibra en tu misma frecuencia de calma y autenticidad. Hay un momento en todo proceso de sanación donde dejas de mirar hacia atrás. Ya no querés respuestas, ya no necesitas entender, solo querés paz. Y ahí, sin darte cuenta, empieza la verdadera libertad.
Cuando soltás de verdad, no lo haces desde el enojo ni desde el orgullo. Soltás desde la comprensión. Entendés que todo lo que pasó tenía un propósito. Incluso ese silencio que tanto dolió. Incluso la ausencia que te obligó a volver a vos. Porque si esa persona se hubiera quedado, tal vez nunca habrías aprendido a sostenerte sola. El silencio se vuelve libertad cuando lo llenas de presencia. Cuando lo que antes era vacío, ahora se convierte en espacio para vos, para volver a tus pasiones, a tu calma, a tus sueños, a la versión más auténtica que habías olvidado mientras esperabas ser elegida. Desde la psicología, esto se llama autonomía emocional, la capacidad de sentir plenitud sin depender de otro. Desde la espiritualidad es rendición consciente, aceptar la vida tal como es, sin resistencia. Y ambas cosas, juntas, te devuelven una sensación de ligereza que ninguna explicación podría darte. A veces, soltar no es perder, es recuperar. Recuperar energía, autoestima, claridad, alegría y sobre todo la certeza de que no necesitas mendigar amor para merecerlo. El silencio te enseña a valorar la voz que hay dentro tuyo, esa que siempre supo guiarte aunque no la escuchabas. Te enseña a no aceptar menos de lo que mereces. Y te recuerda que el amor verdadero no desaparece sin explicación. Se queda, acompaña, construye. Así que agradece ese silencio. No porque haya sido justo, sino porque te liberó de una historia que ya no te correspondía. Y con gratitud, mirá hacia adelante, porque cada vez que alguien se va, la vida te devuelve a tu hogar, vos misma. Y si este mensaje resonó con vos y te ayudó a mirar tu vida con nuevos ojos, te invito a suscribirte a Sentir es Sanar, a activar la campanita para no perderte las novedades y a compartir este video con esas personas que te vengan a la mente. Y así poder seguir compartiendo juntas este camino de espiritualidad, psicología y crecimiento personal. Llegamos al final de este episodio tan revelador. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de conciencia y apertura. Ha sido un honor caminar con vos a través de estas reflexiones que nacen desde el corazón. Porque acá seguimos aprendiendo juntos que lo que sentimos no nos hace débiles, nos hace humanos, y en esa humanidad encontramos nuestra fuerza más grande, que cada paso que des esté guiado por tu verdad más profunda, y que nunca olvides que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para renacer. Nos vemos en el próximo viaje del alma.